Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos, un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. De las causas venezolanas y para que nos cuente cuál es su criterio sobre la salida, el abandono de este estatuto migratorio. ¿Cree que, bueno, se pierde algo importante o en realidad no va a afectar en mayor medida la situación de los ciudadanos venezolanos que están aquí en nuestro país? Bienvenido, Juan Fernando, y gracias por acompañarnos. Buenos días, muchas gracias por la oportunidad y el espacio. Pues sin duda lo que está viviendo actualmente no solo nuestro país, sino también Venezuela, es un proceso que nos tiene que llevar a la reflexión de cómo vamos a manejar no solo las medidas y decisiones en ámbito migratorio desde la visión responsable y también de cómo están ocurriendo los hechos en la política. Lo que ocurrió el día de ayer en la Asamblea Nacional fue un espacio que se ha venido generando de debate en los últimos meses, desde que Ecuador ha adoptado una posición no solo de señalamiento a la situación política que se han pretendido dar desde la narrativa del gobierno nacional a los temas de seguridad. Con lo cual yo creo que es responsable que cuando se tratan estos temas no solo se manejen por separado, sino que siempre muy delgada cuando hablamos de migración. Uno de los principales puntos que ha adoptado el gobierno en la lucha o su visión de lucha contra la inseguridad en el país ha sido señalar que muchos ciudadanos extranjeros que estaban, por ejemplo, prestando de alguna manera sus sentencias dentro de las cárceles ecuatorianas tenían que ser expulsadas y esto generó una ola de posiciones encontradas entre la visión de si se estaba de alguna manera generando un mensaje que podría ser considerado xenofóbico, sino que además se estaba generando una señalización sobre la responsabilidad de hechos delictivos en el Ecuador a ciudadanos extranjeros. ¿Por qué menciono que es importante manejarlo con mucho cuidado? Porque cuando se hace estas aseveraciones, especialmente desde el gobierno nacional, se estaría hablando de que todo ciudadano extranjero tiene una tendencia a cometer delitos y que eso siempre debe ser cuidadoso, sobre todo porque somos un país de migrantes, un país que tiene más de 3,5 millones de ecuatorianos viviendo en el exterior y que hechos como esos en años anteriores ya han generado xenofobia también hacia los propios ecuatorianos en otros países. La demanda que se ha hecho justamente al acuerdo que tenía Ecuador con Venezuela basa su visión en la actual Asamblea Nacional a que ya se había cumplido o respaldado hasta cierto punto a los ciudadanos venezolanos en su momento y las necesidades que tenían, a la facilidad de que podamos como países hermanos tener acuerdos que permitan en ámbito migratorio facilitar los procesos de migración entre ambos países. Al denunciarlo, como lo ha hecho la Asamblea Nacional, lo que se pierde es la facilidad de los trámites y que a veces no se toma en consideración que así como aquí hay una gran comunidad de ciudadanos venezolanos, también hay una gran comunidad de ciudadanos ecuatorianos en Venezuela. Venezuela es el país, obviamente después del Ecuador, con mayor cantidad de ecuatorianos residentes justamente allá. Estamos hablando de una comunidad de casi 300.000 ecuatorianos, que obviamente al existir estos acuerdos siempre se generan facilidades para que puedan regularizar. Lo que esperamos es que ahora esto no afecte de ninguna manera a la comunidad ecuatoriana residente en Venezuela y que de abrirse el espacio para que los procesos migratorios se den con mayor claridad, nunca se menoscabe no solo el hecho histórico que tenemos de más de 50 años de relación e intercambio migratorio, más allá de la situación política que hoy está viviendo lamentablemente Venezuela. Ahora, bueno, en la práctica, ¿cómo se vivirá esto tras la salida de este estatuto migratorio, Juan Fernando? ¿Habrá una afectación importante o quizás, bueno, simplemente no suceda nada más que unos procesos un poco más largos para los ciudadanos venezolanos que quieran regularizarse? Serán procesos un poco más extensos, se buscará establecer que, porque ahora esto debe recaer en Cancillería, cómo se va a manejar la extensión de las visas para... Esto ya ha venido pasando, no es algo que necesitaba necesariamente que ocurra en la Asamblea Nacional. Recordemos que cuando el presidente de la República estableció que debían ser deportados los ciudadanos extranjeros que se encontraban en los centros penitenciarios, ya incluso se cambiaron las modalidades de visas que existían en el país. Tal es así que la visa especial
que se había generado para ciudadanos venezolanos producto del proceso de crisis migratoria que ellos tienen desde el 2018 dejó de extenderse en el Ecuador, incluso a inicios del gobierno. Por lo tanto, como mencionaba, esto es algo que ya ha venido creciendo directamente en el gobierno nacional y que ahora lo importante será cómo garantizamos a los venezolanos de bien que están en el país, trabajando en el país, aportando al país, que tengan estabilidad en ámbito migratorio para poder estar en el Ecuador, al Claro. igual que quienes desean regresar o llegar nuevamente al Ecuador y cómo se va a garantizar eso. Siempre en el marco del ámbito migratorio y desde una visión humana, nunca desde el señalamiento de una nacionalidad como responsable de algo en el ámbito de seguridad o delictivo, que es como lamentablemente se ha pretendido vender desde el inicio de esta situación. Bueno, pasemos de tema, Juan Fernando, porque vamos a irnos a Venezuela. Justamente lo que está ocurriendo no es menor. Washington duplicó recientemente a 50 millones de dólares la recompensa por información que lleva a la captura del presidente Nicolás Maduro, a quien el país norteamericano acusa de violar las leyes de Estados Unidos sobre narcóticos y claro, lo acusa prácticamente de ser el dirigente de un grupo de narcos, ¿no? De narcoterroristas, como el Cartel de los Soles, y eso no es algo menor. De su lado, el gobierno de Venezuela ha pedido apoyo ya al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ante estas amenazas, ha dicho, de los Estados Unidos y ha expresado su preocupación por el despliegue de estas unidades militares e incluso, según Maduro, armas nucleares del país norteamericano en el Caribe. ¿Qué podría pasar de esto que está sucediendo? Es una tensión que ha ido increciendo con el despliegue de buques, de tropas y bueno, a su criterio, ¿qué es lo que cree que busca Estados Unidos? Y bueno, ¿qué podría pasar con todas estas tensiones que se han ido elevando? Bueno, la situación en Venezuela no es secreto para nadie, ha venido lamentablemente complicándose en los últimos años, especialmente después del último proceso electoral donde existió una victoria por parte del candidato representante de la oposición y que iba liderado justamente por María Corina Machado y que el régimen decidió en el control que tiene de los poderes como el Consejo Nacional Electoral no ceder los espacios y mantenerse en el poder. Lo que ha hecho Estados Unidos es algo que ya ha venido no solo en la narrativa, sino también en las acciones ejecutando varios países, que lo primero es el desconocimiento a Nicolás Maduro como presidente de la República y en una posición de usurpación de espacios. Lo Así es. segundo es el establecimiento de que él es el líder del cartel de los soles, que es quizás hoy el cartel más importante en el manejo, producción y traslado de drogas en la región y que además esto viene acompañado de hechos delictivos que se han venido denunciando en varios países de la presencia de grupos armados responsables o cercanos al gobierno, al régimen venezolano, como es justamente el Tren de Aragua. Lo que Estados Unidos está haciendo ahorita es una medida de presión importante porque bajo el marco de la lucha contra el narcotráfico, justamente ha buscado acercar en estos momentos las fronteras marítimas venezolanas para poder enfrentar esta situación, pero también esto genera una presión cuando el precio de 50 millones de dólares por información que pueda desencadenar ya acciones internacionales contra Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, empieza a golpear no solo desde la visión externa, sino dentro del propio país. En las últimas horas se han dado ministros que han sido sacados del poder y puestos a la investigación por traición a la patria, deserción de funcionarios policiales o militares dentro de las filas de las Fuerzas Armadas venezolanas, y eso empieza a hablar de que desde adentro puede estar surgiendo justamente ese movimiento que busca algo claro como la libertad, y que ahí es importante tener una posición frontal que hemos venido manejando desde Ecuador, desde los gobiernos anteriores, del desconocimiento al régimen de Nicolás Maduro como un gobierno democrático y que además debe darse una forma de poder enfrentar y no solapar justamente a estos grupos que están no solo delinquiendo a nivel internacional, sino que además hemos visto que incluso hay informes que hablan del presunto financiamiento de organizaciones políticas acá en el Ecuador, lo que nos hablaría de por qué mientras el mundo señala lo que está ocurriendo en Venezuela, vemos que en cambio otros dirigentes, incluso ex candidatos a la presidencia de la República, los defienden porque lo que buscan justamente es ya no defender una ideología, ellos no hablan de defender a un modelo socialista, a la izquierda, ellos hablan de defender a simplemente quienes les dan un sustento económico al día de hoy.
Bueno, y en este contexto sí se han dado señalamientos graves que tienen que ver con nuestro país, porque el mismo presidente lo dijo y lo dijo para una entrevista a diario Clarín de Argentina, que el gobierno de Maduro habría financiado la campaña de Luisa González, y eso no es algo menor, sobre todo si se toma en cuenta que los Estados Unidos ahora está acusando al dictador de Maduro como nada más y nada menos que un jefe de un cartel de narcotráfico, y allí, bueno, las cosas se complican, Juan Fernando. Bueno, yo creo que para los ecuatorianos es importante refrescarles la memoria que bajo el régimen de Nicolás Maduro se encuentran los hermanos Alvarado, quien incluso cuando escaparon del país teniendo grillete, en el caso de Fernando Alvarado, utilizó la salida de quien en ese entonces era embajadora de Venezuela acá en el Ecuador para escapar en el avión, Claro. algo que ellos mismos han hablado de eso. María de los Ángeles Duarte, en el instante que escapa, arranca e inicia su proceso de huida del país justamente a Venezuela, madre de una asambleísta hoy de la Revolución Ciudadana. Y no olvidemos casos más importantes, Ronnie Aliaga, ex asambleísta, quien hoy es presuntamente acusado por la Fiscalía General del Estado en el caso del asesinato de Fernando Villavicencio, hoy vive en Venezuela. Entonces, cuando vemos que justamente entre compadres y comadres se protegen, estamos viendo que ahí no hay una actuación responsable o diplomática. Lo que estamos viendo es justamente a un grupo que hoy es denunciado a nivel internacional, porque ya no es solo Estados Unidos, sino otros países los que reconocen a Nicolás Maduro como el líder del cartel de los soles, a que hay aquí en el Ecuador organizaciones políticas, y hay que decirlo con nombre y apellido, como la Revolución Ciudadana, que lo siguen aplaudiendo, lo siguen respaldando, porque no solo estarían protegiendo o apoyando económicamente sus campañas políticas, sino que además siguen resguardando a quienes hoy son prófugos de la justicia, donde incluso el propio el expresidente Rafael Correa ha estado en tierras venezolanas y desde ahí ha comandado acciones como fueron incluso el paro del 2019 contra el presidente Lenín Moreno. No, realmente preocupante y recordemos las últimas declaraciones del expresidente prófugo que decía que Nicolás Maduro es una buena persona. Bueno, vamos a ver qué sucede con esto. Una pregunta final, Juan Fernando, que tiene que ver con algo que muchos analistas creen y que podemos decir que ahora sí está cerca el fin del régimen de Maduro, que le quedarán semanas, si no son meses, pero poquitos días en todo caso. ¿Usted cree que así sea? Creo que es así, que las cosas van a suceder, que lo que hoy internacionalmente se está dando no solo es un mensaje poderoso, sino que también advierte a quienes pretenden seguir estos modelos políticos en otros países que se acabó su tiempo. Y la decisión que debe tener Ecuador en este punto es no solo de seguir respaldando a los ciudadanos venezolanos de bien que están construyendo y haciendo vida en nuestro país, sino también el señalar a quienes pretenden desde la política resguardarse bajo estos modelos dictatoriales. Lo importante va a ser que como países hermanos estemos listos y prestos para cuando esto suceda, a respaldar justamente, como menciono, el poder sacar adelante a ambos países, pero también sin olvidar nunca a nuestra comunidad ecuatoriana residente en Venezuela, que son más de 300.000 los ecuatorianos que están allá y que padecen día a día las propias malas decisiones de un régimen que se ha quedado en el poder. Así que en ese sentido, esto va a pasar y lo importante va a ser que como Ecuador siempre estemos ahí prestos para respaldar al pueblo hermano de Venezuela y hasta buscar salidas democráticas, que son los más fundamentales en estos momentos. Así es, todo el mundo pendiente de lo que ocurra con Venezuela, sin duda es preocupante y vamos a ver que todo se resuelva y ojalá sin mayores consecuencias, sobre todo para la gente. Gracias a Juan Fernando Flores, quien fue asambleísta de Creo, ahora también muy cercano con la causa venezolana. Hemos hablado dos temas coyunturales que son importantes porque el Ecuador abandonó definitivamente el estatuto migratorio suscrito en 2010 con Venezuela. Ayer en la Asamblea, con 86 votos, se dio por terminada la vigencia de este estatuto migratorio que beneficiaba a ciudadanos ecuatorianos y venezolanos que residentes en los distintos países para obtener visas y residencia y demás. Bueno, esto ya se dio por terminado el día de ayer y también hemos analizado las tensiones que van increciendo respecto a lo que ocurre con Venezuela y los Estados Unidos, que acusa al régimen de Maduro y bueno, de liderar a Maduro específicamente como parte de un cartel de narcotráfico gravísimo. Veremos lo que sucede en los próximos días. Gracias a Juan Fernando Flores por acompañarnos. Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio y siempre a la hora.